Hoy nos acompaña Mario Tascón para hablar de activismo social, o mejor dicho, ciberactivismo. Él es consultor de estrategias de comunicación, información y proyectos. Dirige el Manual de Español para Internet, redes sociales y nuevos medios de la Fundación del Español Urgente, Fundeu. Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez. Además, ha sido director general del área digital del Grupo Prisa durante 8 años, director adjunto del diario El Mundo y primer director e impulsor de la web elmundo.es. Profesor asociado de la Universidad de Navarra, periodista, tuitero y además autor, junto con Yolanda Quintana, del libro Ciberactivismo, las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas, un texto editado en 2012 por la editorial Catarata. Mario Tascón, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenidas. Mario, hablamos de esta obra, este libro, publicado hace prácticamente un año por Catarata, pero creo que convendría, antes de adentrarnos en temas quizás más concretos, explicar qué es el ciberactivismo. Bueno, pues básicamente el ciberactivismo describe y explica o intenta explicar cómo se han trasladado los movimientos activistas que tradicionalmente se desarrollaban se desarrollan en la sociedad civil, digamos en el mundo offline, ¿no? Y que pues actuaban reclamando derechos o pidiendo libertades o protestando por cualquier tipo de actuación, justa o injusta, y cómo se está trasladando ese movimiento, por una parte, hacia las redes sociales específicamente, hacia Internet en general, o cómo también el activismo convencional se va mezclando con un activismo a través de las redes sociales, tanto en la utilización de las redes sociales y de Internet, como digo, en cuanto a la comunicación entre activistas o en cuanto a la comunicación de las actividades que ellos realizan, o hacia las empresas o organismos o colectivos contra los que protestan, como incluso en la realización de acciones concretas de activismo en la propia red directamente, sin necesidad de que siempre trasciendan. Hombre, es difícil no decir que no trascienden al mundo, iba a decir real, que no, todos son reales, ¿no? Pero al mundo no virtual. Pero bueno, sí que es verdad que algunas veces incluso las acciones se desarrollan en ese ámbito exclusivamente. Hablamos de la red de Internet, la red de redes, pero también menciona las redes sociales, un fenómeno quizás bastante tardío, por así decirlo, Sí. Bueno, sí, efectivamente las redes sociales, digamos que son una de las partes de Internet que, pues que se han desarrollado más recientemente. Vamos a ver, la verdad es que la red Internet siempre ha sido social, o sea, desde el principio de Internet es una herramienta de comunicación, por tanto siempre ha tenido dentro de ella pues sistemas de comunicación entre personas muy avanzados. Y de hecho las redes sociales no dejan de ser pues herederas de estos mecanismos de comunicación más primitivos, más primigenios, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como tal concepto o incluso como herramientas específicas denominadas así, redes sociales, pues es un fenómeno dentro de Internet, dentro de lo joven que es Internet, pues muy reciente, ¿no? Porque el propio Twitter pues no tiene mucho más allá de 6 años y pico, o sea, es un bebé prácticamente, ¿no? Facebook es un poquito más antigua, pero tampoco mucho más, no te cuento nada, alguna un poco más local, como puede ser Twenty. Son, pues sí, fenómenos pues prácticamente del último lustro, casi si apuramos todavía, ¿no? Claro. Usted mencionaba ese carácter social de la red, de Internet, que nace con ese carácter, pero a esta reciente incorporación de las redes sociales me refería yo al hablar del acceso. Hasta ahora quizás no era accesible a todos los públicos o a todo el mundo, y ahora sí se ha generalizado más. Eso ha hecho que pongamos el punto de inicio a este nuevo movimiento, a este ciberactivismo. Sí, bueno, sin duda. O sea, uno de los elementos, tienes toda la razón, no solamente es la evolución de las herramientas de comunicación, sino la facilidad con la que esas herramientas se pueden utilizar. Y efectivamente es posiblemente uno de los principales cambios que ha habido en los últimos tiempos, es que cualquier persona con mucha facilidad ahora puede comunicar con otras. Eso es uno de los principales, además con una potencia inimaginable hace unos años, ¿no? O sea, hace 10 años la capacidad que tenía un individuo particular en una provincia, imaginemos, española, o en un pueblo de una provincia española, de comunicarse con el mundo era francamente baja. O sea, tenía que llamar la atención sobre un medio de comunicación, digamos, tradicional,
para que de alguna manera eso empezara a repercutir de una manera masiva lo que él quisiera decir, ¿no? Eso hoy día, curiosamente, pues no es necesario. O sea, una persona cualquiera puede iniciar una acción en Internet desde cualquier sitio del planeta en el que tenga acceso, lógicamente, a la red, que también, bueno, eso sería para hablar de otro tema que es la brecha digital, pero bueno, en principio una grandísima parte de la población tiene acceso a herramientas de Internet en las que con muchísima facilidad puede poner en marcha una campaña de reclamación de derechos civiles, una reclamación o una protesta por algo que les interesa, pero con una facilidad gigantesca. Y la facilidad, de nuevo, con la que esa campaña puede ser organizada, dirigida, agitada, pues es gigantesca, o sea, sin necesidad de conocimientos técnicos, que quizá es lo más novedoso, ¿no?, de estas herramientas, ¿no? Hace unos años esto se podía hacer, sí, porque existía Internet, pero para hacerlo necesitabas ser un hacker, necesitabas ser una persona, un informático, ¿no?, con conocimientos informáticos poderosos. Hoy día cualquier persona que sepa abrir un navegador de Internet, que sepa utilizar el correo electrónico, puede manejar una campaña de activismo. Esta apertura de público, de usuarios, es lo que hace que esta forma de activismo social sea más efectiva o más masiva, por así decirlo. Claro, sin duda, porque la cantidad es como si ahora de repente, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco exagerado, pero quizás se visualice muy bien. Es como si de repente tú sobre un posible polvorín ahora hay ya muchas más posibilidades de mechas. No todas las mechas a lo mejor efectivamente funcionan, pero ahora continuamente la facilidad o sea, todo el mundo tiene ahora un mechero y una mecha. Esa es la diferencia. Antes del mechero y la mecha había que ser un especialista para tenerlo y saber un poquito de mecheros, de mechas, de pólvora. Ahora no. Ahora hay posibilidad de encender esa mecha en cualquier momento con una facilidad pasmosa, encendiendo un ordenador, como digo, conectándonos a un navegador. Por supuesto, lógicamente, para que esa mecha funcione, el motivo tiene que ser creíble, la petición también, quien lo hace tiene que saber moverse, pero efectivamente las herramientas ya ahora mismo las tienen. Claro. Las tiene cualquier persona. Hablamos precisamente de esos motivos, el objetivo o el fin con el que nacen este tipo de iniciativas en la red. Podemos decir que el ciberactivismo es fuerza, es unión y es lucha, pero ¿en qué punto podría confundirse o convertirse en negocio? Bueno, difícil también efectivamente distinguirlo algunas veces. Pasa como también en este caso como en el activismo real, ¿no? O sea, por una parte está el consumo que tienen los activistas o la gente que les sigue o la gente que sigue sus acciones de esas mismas herramientas o de los propios consumos de Internet que hagan, tanto en la fabricación de elementos como puede ser creación de vídeos, o creación de imágenes o de textos, como incluso en su distribución, que puede tener un coste, efectivamente, y eso lógicamente es un negocio. Pero bueno, como es un negocio, si alguien fabricara cócteles Molotov, pues el que hace las botellas o el que vende gasolina, ¿no? O sea, vamos por poner también un ejemplo un poco exagerado, no siempre es un asunto de cócteles Molotov y gasolina, pero digamos que sí que algunas veces también, pues claro, muchas de estas campañas pueden esconder o afectan a determinados negocios, o bien de una manera positiva, bien incluso de una manera negativa. O sea, puede haber una organización de una campaña activista contra alguien de la competencia, digamos, ¿no? O sea, puede haber intereses tan oscuros como los puede haber algunas veces en el activismo real. O sea, que eso es verdad, ¿no? También es verdad que en Internet las cosas, de momento, a día de hoy, son un poquito más transparentes. O sea, la capacidad y la velocidad de la comunicación que tiene hace que cuando hay algún interés oculto, la posibilidad de que se visualice o de cuando hay algo raro, digamos, la posibilidad de que la gente lo sepa con rapidez es alta, porque hay mucha gente vigilante. Eso es un asunto también importante de este ciberactivismo. O sea, una parte es la cibervigilancia, ¿no? O sea, antes tradicionalmente los vigilantes del poder éramos los periodistas, exclusivamente. Ahora los vigilantes del poder son muchos. O sea, cuando el poder comete algún abuso o hace alguna actuación irregular, hay mucha gente que lo puede denunciar, antes incluso de que lleguen los periodistas a averiguarlo. O sea, bueno, esto tiene que ver también con la crisis del periodismo, que también es otro tema. Pero bueno, pero es así. El otro día, mira, hay un ejemplo, no es de activismo exactamente, pero hay un ejemplo muy reciente, que es el otro día el intérprete del lenguaje de sordos en la ceremonia de Mandela. O
O sea, ese intérprete de lenguaje de sordos fue descubierto al instante a través de las redes sociales. Lo que pasa es que luego el mecanismo de reacción, digamos, offline, fue tardío. O sea, la gente luego tardó en sacar a aquel señor de allí que era un fraude, ¿no? Que estaba haciendo como que traducía para sordos los discursos del entierro de Mandela sin tener ni idea, o si la tenía, desde luego, no utilizando lo que sabía, ¿no? Esto se descubrió al instante porque la gente en las redes sociales, a través de la tele, lo empezó a denunciar. Decía, este señor no tiene ni idea, no está diciendo nada, es un fraude. O sea, hace también un poco, otro caso importante fue el caso del error que cometió El País en su primera edición con una foto falsa de Chávez agonizando. Pues fueron las redes sociales quienes avisaron. El país propiamente, luego en los escritos de rectificación, y cuando reconoció el error muy rápidamente y actuó, reconoció que habían sido las redes sociales quien realmente les había avisado. Si no llegase por las redes sociales, en lugar de 30.000 ejemplares, que dentro del país pues son una tirada relativamente pequeña, es un error en cualquier caso, ¿no? Pero pues hubieran sido 400.000. Sí. Las redes sociales, se ve que también en ese sentido de la vigilancia, también del abuso, de la vigilancia de cualquier actuación, pues no ajustada, pues tiene una labor importante. ¿Asociaba usted un poco esa cibervigilancia con la crisis del periodismo? ¿Metemos aquí en juego lo que hoy en día conocemos como periodismo participativo o ciudadano? Bueno, es un poco distinto esto, pero efectivamente también, ¿no? O sea, de alguna manera tiene que ver, tiene que ver también con la democratización de las herramientas, ¿no? O sea, igual que la gente ahora puede denunciar, pues la gente ahora también puede publicar, ¿no? Claro. Y dentro de lo que puede publicar, pues están elementos que tradicionalmente eran reducidos al ámbito del periodismo, que pueden ser, pues desde publicar una constatación, una denuncia, ¿no? Pues de un bache en una calle, por decir un ejemplo muy sencillo, a cosas más complejas, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay todo un fenómeno de periodismo ciudadano muy denostado, especialmente por los periodistas, ¿no? Que lo sienten como una amenaza, como algo que se mete en que posiblemente tenga una parte de eso, ¿no? Pero bueno, también es un fenómeno de hoy día. Mira, yo ayer, no es periodismo ciudadano exactamente, pero yo ayer asistí a un concierto en Madrid, ayer por la noche, y mirabas la gente cuando actuaba. Yo estaba hacia atrás, ¿sabes? Entonces, la cantidad de, no te voy a decir cientos, porque eran miles de pantallas, de móviles que yo veía delante de mí en una marea humana que estaba grabando lo que estaba pasando, pues yo de verdad que en ese momento dije, de verdad algunas personas se pensarán cómo es el futuro. O sea, se lo preguntarán de verdad. O sea, yo es que me hace, ¿sabes? Porque algunas veces en charlas, en sitios, la gente dice, ¿y cómo será el futuro? Y dices, pero es que nos lo estamos perdiendo si lo tenemos delante, ¿no? O sea, yo veía aquellos miles de pantallas de aquellas personas que grababan para su uso particular algunas, otras para subir a YouTube, a Flickr, a las fotos, los vídeos, a comunicarse por Twitter. Entonces, claro, frente a ese acto, el periodista, por ejemplo, o el fotógrafo, pues ese es un acto público, evidentemente, pero es que es mucho más probable que si pasara algo en ese acto, la constatación del hecho lo tenga un ciudadano que un periodista. Sí. Porque es que hay miles de casos, simplemente por un asunto matemático, es decir, no es un asunto profesional, es un asunto matemático. O sea, de 3.000 cámaras que había filmando en aquel momento en los móviles, pues es muy probable que sea una de esas 3.000 y no la del periodista. Claro, me recuerda un poco al caso de Madrid Arena, cuando las informaciones se surgieron a través de las personas que estaban en la propia fiesta, y fueron ellos los primeros en pues publicar, sacar a la luz imágenes, vídeos de teléfonos móviles, lo que usted apunta. Podemos hablar aquí, retomar un poco sobre lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido influir esta revolución de las multitudes conectadas, por así decirlo, ¿no?, en la sociedad actual. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Porque bien reciente, pues hay muchos casos. Solo tiene uno que seguir la trayectoria de una de las plataformas ya un poco más organizada de todo esto, que es Change, por ejemplo, y solo siguiendo Change y viendo un poquito casos famosos que Change ha ayudado a resolver,
pues yo creo que es evidente que si buscamos casos, digamos, por visualizar un poquito esto, pues hay unos cuantos. O sea, yo creo que sí que es cierto que la sociedad, lógicamente, está aprendiendo a utilizar estas herramientas. No digo que se utilicen siempre bien, no digo, por supuesto, que sean siempre eficaces. Bueno, hoy asistimos, o ayer asistimos a un asunto tremendo en el que se ve que todavía los poderes antiguos, ¿no?, y el pensamiento más clásico, pues le da un poco igual las revoluciones conectadas y las no conectadas, que es con el cambio que ha hecho Moncloa motu propio para impedir dar voz a los periodistas, y que un sistema que había de preguntas y de reparto de preguntas, pues lo han cambiado de manera absolutamente discrecional, y va a ser Moncloa quien elige el periodista, y bueno, ya total que elijan la pregunta, ¿no? Porque total, según estamos aquí, decirte que igual que la sociedad se está moviendo, pues se nota que lamentablemente hay sectores inamovibles, ya no con las redes sociales, o sea, quiero que incluso con temas, o sea, como para explicarle a Moncloa que hoy día están las redes sociales y el ciberactivismo, y la sociedad se organiza de otra manera. O sea, están, evidentemente, sospecho que como en otros más temas, pero esto es una opinión ya mía personal, pues están en otro tiempo, ¿no?, viviéndolo. Sí, quizás... pero bueno, que sí que hay muchos casos en cualquier... por ejemplo, el cambio de las empresas sí han dado ese cambio. O sea, las empresas, por ejemplo, ahora están en una actitud en general muchísimo más sensible a la escucha de lo que no de lo que sucede, sino de lo que la gente manifiesta también a través de redes sociales, ¿no? Entonces, en empresas, por ejemplo, posiblemente en política o en el ámbito financiero, igual que en el periodístico, quizás son tres de los ámbitos más retrasados, más antiguos, más obsoletos, ¿no? Pero en cambio en otros, pues la verdad que han avanzado mucho. Atienden a esas peticiones, por así decirlo, ¿no?, que lanzan personas con iniciativas personales, individuales o en grupo, ¿verdad? Esa es precisamente una de las últimas preguntas que yo quería formular. ¿Hasta dónde se puede llegar a través de la red? O mejor dicho, ¿hasta quién? Porque son las personas al final la clave, ¿no? Bueno, se puede llegar a cualquier sitio, la verdad, porque como te digo, en algunos de estos ejemplos pues ha habido cambios, incluso a pesar incluso de este dato que comento de Moncloa, se han llegado hasta cambios legislativos, se ha llegado hasta promover indultos, se ha llegado a que una empresa pues cierre un programa de televisión. O sea, yo creo que hay ejemplos importantes de actuaciones civiles a través de estas redes sociales y de Internet, pues realmente importantes. Es verdad también, me gustaría, si me lo permites, advertir de que lógicamente no podemos tampoco ser simplemente ciberoptimistas, ¿no?, de que ahora tenemos una herramienta que nos va a ayudar a hacer la revolución que por fin hará que la humanidad sea mucho mejor. O sea, tenemos una herramienta mejor que nuestros antepasados, tenemos que saber utilizarla mejor, tenemos que aprender a hacerlo, pero a la vez tenemos que ser conscientes, y se ha visto también recientemente estos días con los temas de espionaje del gobierno de Estados Unidos, de que los malos, por decirlo de alguna manera, también nos vigilan. Claro. Y que nosotros no podemos ser unos optimistas y ser como unos niños que van a las manifestaciones sin pensar que hay cámaras que te graban, sin pensar que hay gente que te vigila. Y no lo digo solo, o sea, lo digo sobre todo por quienes también utilizan esto en sentido lógicamente positivo para intentar influir en la sociedad, para que la sociedad sea mejor, ¿no? Defendiendo derechos o reclamando ante injusticias, ¿no? Entonces yo creo que se pueden conseguir muchas cosas, se han conseguido muchas, se conseguirán muchísimas más. Las nuevas generaciones manejan esto mucho mejor que las antiguas, son los que están liderando movimientos algunas veces inesperados, extraños, en los que los gobiernos no saben cómo actuar. Pues véase el caso de Anonymous, ¿no? O sea, yo me imagino que la gente mayor ver a unos chicos con caretas de Anonymous les tiene que aterrar, ¿no? Porque no saben ni de dónde viene la careta, ni por qué vale €1 en cualquier tienda de China de la esquina, ¿no? Una careta de Anonymous, ¿no? Y claro, inquieta, ¿no? Porque es un tipo de representación diferente, novedosa, inquietante, poderosa, que bueno, pues que puede permitirnos hacer muchísimas cosas si se utiliza bien, que seguro que en la mayoría de los casos se hace así, pero a la vez pues hay que estar también atentos, porque se va a producir en los próximos años una lucha por los derechos civiles muy importante. O sea, los poderes no van a intentar controlar estas herramientas como lo están intentando hacer ahora, tanto en lo legalmente como incluso sorprendentemente ilegalmente. Bueno, sorprendentemente era una broma. Mario, estamos agotando nuestro tiempo, pero me gustaría terminar
comentando un poco ese término que usted acaba de señalar, apuntaba el ciberoptimismo. El ciberactivismo es importante, sin duda es una herramienta más de revolución social, pero hay que traspasar la red para conseguir realmente cambiar la sociedad. Claro, bueno, en muchos casos, por supuesto, claro, porque muchas de las cosas por las que se reclaman, en realidad la red en eso sirve como un elemento simplemente en el sentido más amplio y poderoso de comunicación, ¿no? Pero al final lo que tenemos que resolver es un caso en el que una televisión pues emite contenidos que no son adecuados, que rozan lo ilegal o que desde luego en lo ético traspasan con mucho lo que es admisible, ¿no?, en una sociedad moderna, ¿no? O como te digo, o reclamamos un indulto para una persona que se lo merece y que pues que algunas veces no se ha concedido, no se ha tenido en cuenta y hay que hacerse oír, ¿no? Entonces, claro, esto al final, estos dos casos o cualquier otro se resuelve muchas veces en la vida ya civil, en la sociedad, ¿no? Y en esto lo que se ve es que la red, en la mayor parte de los casos, es, como digo, un instrumento de comunicación nuevo que actúa sobre la sociedad civil. También es verdad que como aquí hay un mundo nuevo, algunas veces las actuaciones son sobre este mundo también. O sea, que también este mundo ya es parte del nuestro. No son dos mundos en realidad, ¿no? Claro. O sea, ahora mismo lo que sucede en Internet, incluyendo algunos comportamientos sociales, pues ya algunos son muy específicos de Internet, como puede ser el ciberacoso. O sea, claro, tiene efectos en la vida real, ¿no? Claro. O sea, puede llegar a suicidarse una persona, ¿no?, por estar acosada, o puede llegar, por supuesto, sin duda, a sentirse mal, a llegar a trasladar ese comportamiento. También pasa en la red. O sea, que no todo es solo virtual, claro, ni todo solo es, entre comillas, real, ¿no? Pero efectivamente la mayor parte de las actuaciones ciberactivistas pues provocan o tienden a provocar, porque todavía es mucho más grande y de alguna manera más importante en esto, cambios de comportamiento en la sociedad civil, entre comillas, vuelvo a decir, real. Mario Tascón, autor de Ciberactivismo, las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas, publicado por la editorial Catarata. Muchísimas gracias por habernos aclarado algunas cuestiones acerca del activismo social online. Yo creo que vamos a quedarnos con esa idea de fomentar pues la red como herramienta de unión, de lucha, de fuerza y también de solidaridad. ¿Por qué no? Exactamente, eso es lo que es. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Mario.